te parece si vamos a la palabra del Señor? Y estamos desde la semana pasada contestando una pregunta y hemos venido, estas últimas semanas contestando preguntas. Aprendimos hace, un par de semanas aprendimos qué podemos esperar de Dios y aprendimos varias cosas que podemos esperar de Él. Ahora le hemos dado vuelta a la pregunta y la pregunta que nos toca que nos tiene ocupados desde la semana pasada es ¿qué espera Dios de sus hijos? O sea, ¿qué espera Dios de nosotros? Porque a veces nos gusta, como te decía la semana pasada, nos gusta pensar en aquello de que Dios nos va a dar. ¿Qué podemos esperar de Dios? Pero cuando se nos toca y se nos dice, pero Dios espera también algo de ti. Dios espera algo de ti. Entonces ahí donde uno, ok. Y aprendimos la semana dos cosas. Vimos de que Dios espera que le amemos. Espera que le amemos, pero en segundo lugar, Él espera que le sirvamos. Ya estuvimos aprendiendo en cuanto a ello, a que debemos de estar amando a nuestro Dios, a que debemos de estarle sirviendo a Él. Mucho que decir, yo te animo, ¿verdad? Todavía creo que no hemos subido a YouTube la prédica, pero ahí está en Facebook, la puedes revisar y te lo digo en lo personal, Dios me desafió mucho en cuanto a esto de decidir amarle a Él y cómo evidenciar, cómo puedo darme cuenta si realmente lo estoy amando. Vi cómo, te digo, aquí te estoy abriendo un poquito mi corazón, Dios recordándome cómo debe ser mi servicio a Él, algo muy pero muy importante. Ahora, ¿te parece si comenzamos en esta tarde? Pero antes vamos a orar, vamos a clamar a nuestro Dios. Aquí tengo un grupo de hermanos que están conmigo apoyándome, ¿verdad? Que también están concentrados ellos acá en la palabra del Señor y todos están riendo ahorita acá, ¿verdad? Vamos a orar en este momento. Espero que tú también lo hagas ahí donde estás y podemos clamar y ante el trono de la gracia de Dios y comenzar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Padre, gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos das en este culto, mi Dios, de la tarde, en este segundo servicio que tenemos en el día. Una bendición poder estar, Señor, acá en este lugar por la mañana. Un buen grupo de hermanos, Señor, que nos vimos. Mi Dios, nos saludamos de lejitos, como decimos, mi Dios, pero qué bueno es venir a tu casa, Señor, a este lugar que tú nos has dado, este edificio, y cantarte unánime, Señor, poder escuchar la palabra tuya, mi Dios. Y en este momento estamos acá, Señor, y mi Dios, queremos continuar aprendiendo. Estamos en esto de contestando esta pregunta: ¿qué esperas tú de cada uno de nosotros, de tus hijos? Y hemos aprendido dos cosas. Queremos aprender dos más en esta tarde, mi Dios, para que así, mi Dios, podamos vivir la vida no solamente esperando de ti, sino también nosotros dándote a ti, Padre Celestial. Y mi Dios, como vamos a ver, esto nos conviene realmente, así de manera general, pensando en lo que vimos la semana pasada, nos conviene que amarte a ti, nos conviene servirte a ti, pero también, Señor, vamos a aprender que en esta tarde que nos conviene ser fieles a ti, nos conviene vivir en santidad. Yo te oro porque tú puedas ministrar la vida. Nos ponemos a cuentas en esta tarde todas nuestras faltas, nuestros pecados. Límpianos y ministra a cada uno, Señor, y siempre intercediendo por todos aquellos que están luchando. Ha habido una pequeña alza en cuanto a los contagios, Padre Celestial, y orando porque seas tú obrando, Señor, guardando, mi Dios, y aquellos que están con la enfermedad, que tú te manifiestes con poder, con sanidad, Señor, y sanes, Padre Celestial. Ten misericordia, mi Dios, de cada una de estas personas que están en gravedad o en un estado crítico, mi Dios, y sácales de ahí, mi Dios, sácales de ese estado y dales vida, mayormente a aquellos que no te han conocido, Señor. Obra grandemente en ellos, mi Dios. Y Padre, gracias, Padre, por la clase de los niños que hemos estado dando, mi Dios, y pidiéndote, mi Dios, porque nuestros niños puedan estar, a pesar de que ellos no pueden estar acá, mi Dios, todavía en las instalaciones, pero mi Dios, estamos transmitiendo las clases, orando porque, mi Dios, todas estas clases, la de ahora, Padre Celestial, de Elías, haya sido una bendición para nuestros niños, Señor, y que Padre Celestial pueda estar fortaleciendo, animando a nuestros hijos, para que así, mi Dios, en un futuro cercano ya les podamos tener acá y de manera así personal podamos ministrar sus vidas, mi Dios. Obra grandemente en ello. Padre, te pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, vamos a la tercera, pero primera en esta tarde, pero la tercera en la lista que traemos. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Él espera que seamos fieles. Aprendimos, ¿te acuerdas? Hace un par de semanas de que lo que podemos esperar de Dios es fidelidad, y Él permanece fiel. Nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios es un Dios grande que va a estar siempre del lado de cada uno de nosotros. Pues Él le da la vuelta acá y nos dice: hey,
yo quiero de ustedes también fidelidad. Mira lo que nos dice acá Hechos capítulo 11, versículo 23. Hechos 11, 23 dice, hablando en el contexto de Bernabé, o sea, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. O sea, vio la gracia de Dios al ver muchas personas convertidas a Jesús, personas pasando de muerte a vida. Esto regocijó el corazón de Bernabé. Pero ojo, mira lo que dice a continuación en el verso: y exhortó a todos. Y ojo, esto no implica solamente a un grupo de la iglesia, sino que involucra a todos. No abarca solo unos cuantos. Usted puede decir, no, esto tiene que ver solo con los líderes, tiene que ver con los servidores. No. Abarca a todos. Exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Fieles al Señor. Bernabé sabía claramente, perfectamente, él tenía en su mente claro de que los creyentes, los hijos de Dios, debíamos de vivir fielmente a Dios, sabiendo de que Dios es fiel y que Él nunca nos va a dejar, que su fidelidad la vamos a tener por siempre. Pues acá Dios, a través de Bernabé, exhortó al pueblo allá en el pasado, pero nos exhorta a cada uno de nosotros a que permanezcamos fieles a Dios. Porque déjame decirte, en cada iglesia, fíjate, hay personas que tristemente no están viviendo fielmente a Dios, no son fieles, y esa es una de las cosas que tenemos que tener claras. Pero lo que Dios nos va a recordar en esta tarde es de que si tú y yo somos de aquellos de que no estamos viviendo en fidelidad a nuestro Dios, a que hagamos un alto, nos arrepintamos, cambiemos y empecemos a vivir fielmente a Él, porque esto nos abarca a todos, exhortó a todos, dice, a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Te decía de que en cada iglesia lamentablemente no hay solamente personas fieles, cristianos fieles, hijos fieles. Dice la Biblia acá en Efesios, mira, en Efesios capítulo 1:1. Pablo, introduciéndote a esta carta preciosa, ¿verdad? Muy doctrinal de Efesios, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos, que estos son todos los creyentes porque hemos sido santificados con la sangre de Cristo Jesús, a los santos, pero hace una diferencia, fíjate, y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Es decir, que en la iglesia de Éfeso habían santos y habían fieles. ¿Quiénes son los santos? Todos los creyentes, los verdaderos hijos de Dios somos llamados santos. No como a veces enseña la iglesia tradicional y te dice que santos solo son aquellos que pasan por un proceso. No, bíblicamente hablando, santos somos todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Esos son los santos. Y en esta iglesia de Éfeso habían santos, pero ojo, habían fieles. De entre los santos habían algunos que se mantenían fieles en Cristo Jesús. Se mantenían. Lo mismo sucedía en Colosenses capítulo 1:1-2 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos, y una vez más hace la diferencia, mira, y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Te digo, en cada iglesia hay santos y hay fieles. Ahora, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, querido hermano? Tú eres de los lados de que sí soy santo, ¿verdad? Pero no, yo soy fiel. Ahora, el que es fiel es santo. O sea, es santo y fiel. Pero el que solamente es santo no es fiel. O sea, uno puede ser allí y puede estar. Yo puedo ser santo y todos los creyentes, como te dije, espero no perderte acá. Hasta yo siento que me estoy un poquito confundiendo, pero todos los creyentes somos santos. Pero lamentablemente no todos los santos, todos los creyentes somos fieles al Señor. Y si hay algo que Dios espera de ti y de mí, es fidelidad, querido hermano. Dios quiere que tú y yo podamos vivir día con día fieles a Él. Que tú me dices: hey, José Luis, pero eso cuesta. Permanecer fieles a Dios en la actualidad no es algo tan sencillo. Te digo algo, nunca ha sido sencillo, pero es ahí donde tú y yo hemos de recordar a quién tenemos dentro. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es cierto que el Dios de este siglo es el diablo. Es cierto que el mundo, esa corriente va en contra de la corriente de Dios, de lo que realmente Dios quiere hacer. Y uno dice, cuesta y todo, pero así ha sido. Realmente así ha sido.
Las tinieblas hayan estado presentes, pero es ahí donde tú y yo hemos de recordar a quién tenemos dentro, quién es nuestro Dios. Y nuestro Dios es Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes, y Él es todopoderoso. Si tú y yo nos disponemos, si tú y yo con propósito de corazón disponemos ser fieles a Dios, lo podemos lograr. Por nuestros méritos, no. Es ahí el punto. En nuestras propias fuerzas no somos nada, pero en las fuerzas del Señor tú y yo podemos salir adelante. Por eso, ser fieles al Señor. Ser fieles al Señor es permanecer, continuar sin cambios. Y esa es la idea de fidelidad. Es el que tú y yo podamos permanecer y no cambiar, porque somos bastante inconstantes. Mira, en la actualidad a veces habemos muchos creyentes que estamos acá y de repente hoy decimos una cosa, mañana decimos otra. No tenemos permanencia, no somos así que nos mantenemos allí. Fácilmente estamos cambiando. Lo que Dios quiere es fidelidad de cada uno de nosotros y que podamos permanecer sin estar cambiando. Sin estar cambiando. Ahora, esto de ser fiel, fíjate, nos conviene. Ser fiel realmente nos conviene a ti y a mí y a cada creyente. Si tú estás ahí escuchando y dices, esto de ser fiel me va a hacer que yo me prive de ciertas cosas. No, realmente nos conviene ser fieles a Dios. Y yo te traigo en esta tarde 3 razones. ¿Por qué nos conviene ser fieles? Porque en primer lugar el Señor nos guarda, pero en segundo lugar Él pone sus ojos sobre nosotros. Pero en tercer lugar, nosotros adornamos la doctrina de Él. Vayamos por cada una de ellas, fíjate. En primer lugar, nos conviene ser fieles porque Él nos guarda. Dice Salmos capítulo 31, 23. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová. A los fieles guarda Jehová. Tú y yo estamos en la mano de Dios, guardados allí. Así lo dice Juan. Pero acá este versículo es bien claro en decir que aquellos que vivimos en fidelidad, el Señor nos va a guardar, nos va a proteger. ¿Nos conviene ser fieles? Claro que nos conviene. ¿Por qué? Porque aseguramos la protección, el cuidado, el que Dios pueda estar guardando la vida de cada uno de nosotros. Y ojo, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿cuánto necesitamos el ser guardados por Dios, el ser protegidos por Dios, el que Dios pueda andar al cuidado de cada uno de nosotros y el que tú y yo podamos sentirnos seguros? Estamos viviendo, desde todo este año, el 2020 va a ser un año, quizás, ¿verdad? Uno va a decir para olvidar, y todo un año que nos ha marcado realmente. ¿Por qué? Porque este virus ha venido a sacar no solamente nuestro país, no solamente un continente, sino el mundo entero. Nos hizo ver lo vulnerable que somos. Y es ahí donde tú y yo podemos reconocer al gran Dios que tenemos. Ese Dios grande. Pero cuando tú y yo estamos caminando en fidelidad, aseguramos su protección. ¿Te acuerdas? Vimos aquel pasaje que me fascina, que lo cantamos acá en la iglesia, poderoso gigante. Allá en Jeremías, Él está con nosotros como poderoso gigante. Pero caminando en fidelidad, aseguramos su protección, aseguramos que Él nos guarde. Pero en segundo lugar, nos conviene ser fieles porque Él pone sus ojos sobre nosotros. Salmo 101:6 dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Pero la primera parte de este versículo es la clave. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Nos conviene ser fieles porque Dios nos guarda, pero también porque la mirada, los ojos de Dios están sobre cada uno de nosotros. Hermano, yo quiero animarte en esta tarde a que si tú has estado caminando infielmente, lejos de Dios, a que hagas un alto y reflexiones y cambies y pienses en lo conveniente que sería para ti el poder caminar de ahora en adelante en fidelidad, porque vas a asegurar la protección de Dios, pero vas a asegurar la mirada de Dios también. Pero algo sumamente importante, y en tercer lugar, cuando caminamos en fidelidad, adornamos la doctrina de Dios. Dice Tito, mira, Tito capítulo 2, versículo 10, no defraudando, que te anuncio, que te digo desde ya, que es un versículo que en un futuro vamos a estar estudiando, cuando ya regresemos a cierta
normalidad, la normalidad de antes, no en esta nueva normalidad. Vamos a continuar ese estudio que tenemos pausado de Tito y vamos a llegar a este verso y lo vamos a estudiar quizás más a profundidad. Ahora solo te doy algo así rápido: no defraudando, dice Tito 2:10, sino mostrándose fieles en todo. Fieles en todo. ¿Para qué? Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Cuando tú y yo caminamos en fidelidad, está diciendo el apóstol Pablo a Tito, adornamos la doctrina de Él. Adornamos la doctrina, la enseñanza, la palabra de Dios, ese cuerpo de creencias que tú y yo tenemos, eso en lo que tú y yo creemos, aquello que realmente ha venido a revolucionar la vida de cada uno de nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Cuando estamos caminando en fidelidad, nosotros mira, el adorno, piensa en el adorno. Una mujer que quizás es la que más se adornan acá y se arreglan, una mujer no adornada, no arregladita, ¿cómo se ve? Bonita, no estar ahí, ¿verdad? Y todo. Pero cuando ellas se adornan y se empiezan a maquillar y yo quisiera decir que pasan 1 minuto, 2 minutos frente al espejo, pero a veces esos minutos pueden convertirse casi en horas, ¿verdad? Y todo, pero qué cambio. Y se ven distintos. Piensa en los filtros de las cámaras ahora. Cómo los filtros adornan y hacen ver a la persona muy distinta a lo que es la realidad. Seamos francos acá. Yo molesto a varios y a varias, ¿verdad? En cuanto a eso, cómo usan los filtros allí, ¿cómo se llama? Las fotos que publican y todo. Y no me vayas a malinterpretar y decir, estás tirando. No. Yo lo que te quiero decir es que cuando se adorna hay belleza, se ve distinto. Lo mismo ocurre cuando tú y yo caminamos en fidelidad, cuando tú y yo empezamos a ser fieles en todo, empezamos a adornar lo que este precioso libro nos enseña, adornamos la enseñanza, la doctrina de Dios. Por eso yo te digo que ser fieles nos conviene, porque Él nos guarda, pero también porque Él pone sus ojos sobre nosotros, pero también porque adornamos la doctrina, adornamos aquello que tú y yo creemos y la gente lo ve y dice, hey, eso me atrae. Y yo quisiera eso, porque tú y yo estamos caminando en fidelidad. Ahora, quiero compartirte 3 áreas, fíjate, 3 áreas en las cuales tú y yo debemos de ser fieles. Y así te las digo las 3, debemos ser fieles como administradores, debemos ser fieles como ministros de Dios, pero también debemos de ser fieles como seguidores. Ahora, vamos por cada una de ellas así rápidamente. Debemos de ser fieles en primer lugar como administradores. Este versículo que al estarlo estudiando, nuestro pastor hace un par de semanas te lo recordó también. Este versículo te lo debiste haber aprendido, nos dijo él. Y yo me imagino que ya te lo sabes. 1 Corintios 4, del 1 al 2, ¿te acuerdas? Basamos toda una serie de los misterios de Dios sobre estos 2 versículos. Y acá estos versículos nos dicen, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué se requiere de los administradores? Que sean hallados fiel. ¿Te acuerdas? Aprendimos que se nos demanda que como administradores de los misterios de Dios, el día que vayamos allá podamos llegar con rostro en alto y decir, Señor, yo administré los misterios que me diste. Necesitamos 7 misterios que tienen que ver de manera directa con cada uno de nosotros y necesitamos fidelidad allí. Así de manera general, como administradores de Dios que somos, de los misterios, quizás ampliando el concepto de la administración a toda la Biblia, y aquí quizás cabe, fíjate, porque Dios nos manda a ser mayordomo del dinero, del tiempo, el mayordomo de nuestra familia, mayordomo de los ministerios dentro de la iglesia, así de manera general. ¿Qué demanda Dios? Fidelidad. Como administradores, todo eso que Dios ha puesto en nuestras manos, Dios quiere fidelidad. Pero en segundo lugar, Dios quiere que también seamos fieles como ministros de Él. Dice Efesios capítulo 6, 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado, pero fíjate cómo dice Pablo de él, y fiel ministro en el Señor. Fiel ministro en el Señor. Tíquico era un amado hermano. Pablo dice, yo amo a Tíquico, pero también reconoce
algo importantísimo de Tíquico, y era su fidelidad. Fiel ministro en el Señor. Era un ministro fiel. ¿Cuánto necesitamos hombres y mujeres, ministros de Dios que estén caminando con fidelidad? En la actualidad, querido hermano, si hay algo que da tristeza dentro de los ministerios, es el poco compromiso que hay, la poca entrega que hay en el servicio dentro de la estructura de la iglesia local. A veces, como te mencioné la semana pasada, Jesús dijo, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y esto me atrevo a decir que es un problema de casi cada iglesia. Cuesta encontrar servidores, cuesta encontrar personas, ministros que estén dispuestos, que estén caminando en fidelidad. Te lo digo con todo esto de la reapertura y quizás ese parón que tuvimos de meses. A algunos quizás se pusieron allí en la hielera, ¿verdad? Y estaban allí, tuvimos que ir y estar allí, ¿verdad? Llegar con el cincel de la palabra quizás y decirle, hey, necesitamos, activate, necesitamos otra vez allí tus dones, tus talentos, necesitamos reaperturar una vez más la iglesia, necesitamos seguir adelante. Algunos respondieron, otros lamentablemente ahí les estamos esperando. Ahora, nuestro Dios es Dios y puede hacer la obra de su obra en ellos y puede regresar, pero cuesta, pero tú y yo ahí estamos y dices, pero yo estoy, José Luis, caminando ahí. Mantengámonos, sigamos adelante, crezcamos como ministros de Dios que somos. Necesitamos seguir en fidelidad, pero en tercer lugar, debemos de ser fieles como seguidores. Como seguidores, a mí me encanta este pasaje de Deuteronomio, mira, 1:35 a 36, porque habla de Caleb. Dice 35, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Esa parte, ¿te acuerdas? Viéndonos a Números 13 y 14, Caleb y Josué, y aquí vale la pena mencionar a Josué, solamente ellos, dos de 12, se mantuvieron como seguidores fieles a Dios. Los otros 10 hasta el final, al final hasta perdieron sus vidas. ¿Por qué? Porque no quisieron continuar siguiendo la instrucción que Dios les había dado. No se mantuvieron en fidelidad y les costó sus propias vidas, pero Caleb no, y eso es lo que está resaltando acá Deuteronomio. Caleb se mantuvo fiel, como un seguidor, él se mantuvo fiel, y aquí quizás te toca un poquito, vemos la recompensa de esa fidelidad, de ser, mira, te dije anteriormente, nos conviene ser fieles, porque hay beneficios para cada uno de nosotros, y aquí podemos ver uno en particular en la vida de Caleb. Dios le está diciendo acá que él iba a ver la tierra. Los 10 y todos los de 20 años arriba del pueblo de Israel no la vieron, murieron. Pero le dice Dios a él, tú la vas a ver, Caleb la va a ver. Y él dice también, la tierra que pisó, donde pisó ahí, puso sus pies, yo se la voy a dar. Y así sucedió. Tú sigues la historia y realmente Caleb recibió todo eso. Se le dio lo que Dios le prometió. ¿Pero por qué? Porque él se mantuvo siguiendo fiel al Señor. Querido hermano, eso es lo que tú y yo necesitamos. Como seguidores necesitamos ser fieles a Dios. Que tú me dices, José Luis, no es fácil. Yo no te digo que es fácil, pero una vez más te recuerdo a quién tenemos dentro. En nuestras propias fuerzas tú y yo no podemos vivir la vida cristiana. Es imposible, no es difícil, nos es imposible vivirla. ¿Por qué? Porque el enemigo que tenemos fuera, el Dios de este siglo, el príncipe de las tinieblas, el diablo, Satanás, es poderoso. Y él en un momento nos puede derribar, pero hay alguien mayor que él y está dentro de cada uno de nosotros, dentro de ti, querido hermano, dentro de mí, dentro de cada hijo de Dios, y ese es Jesucristo. Y con él tú y yo sí podemos salir adelante. Por eso, tres áreas en las que tú y yo debemos de ser fieles, como administradores, como ministros y como seguidores.
podemos. Yo quiero animarte, querido hermano, a que tú te comprometas. Es cierto que todo esto de la pandemia nos ha desestabilizado, ha estado allí todo. Yo entiendo, pero es ahí donde yo quiero animarte a que tú empieces a conectar una vez más con los cultos. Estamos viendo allí, gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos estas instalaciones, este lugar. Tenemos la segunda planta también habilitada. Allá estamos proyectando y todo, pero aún con esa tenemos espacio, mejor sí, espacio sí tenemos, pero lo que te quiero decir, nos faltan que tú, querido hermano, que todavía no has venido a la iglesia, puedas conectar. Ahora, yo sé que hay un grupo de que por la edad, por sus enfermedades no están viniendo, que ya pronto, paciencia hermanos, paciencia, ya van a estar con cada uno de nosotros, pero hay otros que sí pueden venir y que todavía no han querido dar el paso, no quieren. Ahí es donde yo te animo, querido hermano, a que tú vengas, a que empieces a caminar en fidelidad como administrador que eres, como ministro, pero también como seguidor. Fidelidad, empieces a caminar en fidelidad. En cuarto lugar, segunda en esta tarde, pero en cuarto lugar desde la lista, desde la semana pasada que espera Dios, en cuarto lugar Él espera que seamos santos. Santo, Él espera santidad. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ahora, estos dos versículos dejan claramente en evidencia la voluntad de Dios, lo que realmente Dios espera de ti y de mí, y es santidad. ¿Te acuerdas? Hay un pasaje de la Escritura que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y es ahí donde recordamos a Jesús una vez más, porque gracias a lo que Él ha hecho es que hemos sido declarados santos. Somos santos. Y gracias a la santidad de Él hemos sido nosotros santificados posicionalmente. Pero acá de lo que está hablando y lo que Dios espera es que tú y yo, como es un poquito y rápidamente te voy a explicar, Dios espera que santifiquemos nuestra alma. Nuestro espíritu ya ha sido santificado al haber creído en Cristo. Nuestro cuerpo lo va a hacer en el rapto. Pero en este momento, en este tiempo, lo que Dios quiere es ir santificando el alma, que el alma se vaya acercando más a Dios en todas las decisiones para ir apartándose del pecado. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que tú y yo podamos estar viviendo en santidad. Dice Primera de Pedro, mira, una de mis porciones favoritas en la Escritura, Primera de Pedro 1:14 al 16, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed, y está en modo imperativo, mira aquí el verbo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, y una vez más enfatiza la orden, aquí el imperativo, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Comienzo por eso último. Dios es santo. Nuestro Dios es 3 veces santo. Así es nuestro Dios. Isaías capítulo 6, ¿se acuerda de esta porción donde Isaías se presenta y ve esa visión y ve a los serafines decir santo, santo, santo? Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es 3 veces santo. Nunca debemos de olvidar. En base a eso, Dios a través del apóstol Pedro nos recuerda que tú y yo debemos de volvernos hijos obedientes. Pero como hijos obedientes no debemos de estarnos conformando a los deseos que antes tenías. Mira, es normal ver a la multitud, a la gente que anda en el camino ancho, seguir la corriente de este mundo, seguir sus deseos, sus pasiones y todo. Es normal y eso no nos tiene que complicar. Lo triste y lo que molesta muchas veces es ver a hijos de Dios andando en esos deseos todavía, diciendo ser creyentes, diciendo ser parte de la familia de Dios. Y ojo, fíjate, esas personas, esos hermanos a veces son los que más, cuando tú te los encuentras, a veces uno va ahí y uno a veces no quisiera que identificarse, ¿verdad? Con esto, y son aquellos que te Dios te bendiga, y uno a veces dice,
Dios te bendiga, hermano. Ahí, ¿verdad? Porque es evidente que esta persona anda en los deseos carnales, en los deseos que antes tenía, pero para él no son antes, no son pasados, sino que siguen siendo su presente. Acá, como hijo obediente, Dios dice, no, hey, tienen que ser obedientes, pero tienen que dejar a un lado, no deben de vivir, no deben de conformarse a los deseos, sino que como aquel que os llamó es santo, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Ojos santos, labios santos, manos santas, pies santos, toda la manera de vivir, todo lo que nosotros hagamos debe de estar bañado, revestido de santidad. De santidad. Y eso es algo, te lo digo, de lo cual la iglesia de Dios está careciendo. Tristemente, muchos en la actualidad no están viviendo en santidad. Están tan lejos de Dios, pero tan cerca del pecado. Y la santidad es todo lo contrario. Es estar lejos del pecado y cerca de Dios. Pero vemos a muchos que se dicen ser creyentes, pero sus vidas no reflejan nada. Y es ahí donde quizás tú me estás diciendo, José Luis, quizás no son creyentes. Existe la gran posibilidad. Existe, porque si hacemos un estudio en la Biblia, la santidad debería ser algo natural, algo normal, que sale porque somos santos. Posicionalmente, lo vimos en Efesios, lo vimos en Colosenses. Entonces es normal que al ser declarados santos, posicionalmente la santidad empiece a fluir, empiece a salir. Pero tristemente hay muchos en que no vemos eso. Quizás no son salvos, quizás sí lo son y no han querido tomar la decisión de renunciar, de tomar la cruz, de negarse a sí mismo. Pero Dios en esta tarde nos recuerda que Él espera de cada uno de nosotros santidad. No es fácil. No es fácil, yo sé, y tú quizás probablemente lo estás diciendo, José Luis, yo tengo que dejar esto, tengo que renunciar a aquello. Eso ha sido mi estilo de vida por mucho tiempo, quizás años, pero ojo, es pecado, querido hermano. Y tú tienes que dejarlo. Eso desagrada a Dios y Él espera que tú te acerques a Él y no te puedes acercar a Dios con eso. ¿Te acuerdas? Está viniendo a mi mente cuando Dios se aparece en la zarza a Moisés. Y le dice, y ahí vemos un cuadro, le dice, quita el calzado, quita, porque el lugar donde estás, es santo, quita. Tú y yo, si nos queremos acercar a Dios, necesitamos quitar el pecado, necesitamos quitar la maldad de cada uno de nosotros. No nos podemos acercar en inmundicia. Tú y yo necesitamos limpiarnos, bañarnos. Y es ahí donde sale la pregunta, o surge la pregunta que tú dices, José, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago, José Luis, para santificarme? Y yo te propongo, yo te traigo dos maneras. Número uno, con la palabra de Dios, y número dos, con el temor a Dios. Con la palabra y el temor a Dios. Vayamos por cada una de ellas rápidamente. En primer lugar, con la palabra de Dios. Dice Juan 17:17, que me imagino que te lo saben. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Te acuerdas? Jesús está orando. Jesús está en sus últimas horas acá. Y Jesús está orando, intercediendo por su pueblo, por esas ovejas que tenía. Y Él ante el Padre dice algo sumamente importante: santifícalos en tu verdad. Porque Jesús sabía perfectamente que el Padre lo que iba a esperar de esa manada, de ese grupo que había creído en Cristo, era santidad. Y Jesús, intercediendo por cada uno de ellos, dice: santifícalos. Pero nos dice la manera: en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Hermanos, este precioso libro que tú y yo tenemos, que muchas veces está abandonado en nuestros hogares o asoleado en nuestro vehículo, es palabra de Dios, es la verdad de Dios y tiene el poder de santificarnos, de acercarnos al Dios Todopoderoso y alejarnos del pecado. Pero ¿cuál es el problema? Que en la actualidad pasamos más en Facebook, Instagram, Twitter, redes sociales, ahí todas, pasamos más en YouTube viendo videos. Y yo no te estoy diciendo, no, todas estas cosas que acabo de mencionar yo las uso casi a diario, a diario. Y no hay problema que tú uses a diario. Vea, revises tu Facebook, revises tu Twitter, revises tu correo electrónico, revises tus páginas web que tú frecuentas. Ojo, siempre y cuando no sean pornografía, que es una de las cosas que, o pecados, cosas que es explícito, pecado, eso es pecado, no deberías de hacer. Pero hay cosas que tú y yo podemos ver, que tú y yo podemos hacerlo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que nos detenemos mucho tiempo.
y cuesta. Pasar viendo Facebook o viendo Instagram, fotos y todas esas cuestiones, mira, o viendo videos en YouTube y todo, o quizás ves prédica, ¿verdad? Quizás no sé allí y todo, y si es prédica, bendición, si escuchas alabanza, amén, ¿verdad? Y todo, pero a veces vemos cosas que en sí no son malas, pero que también no traen mayor provecho a la vida, y el tiempo se nos va, y a veces el tiempo se ha espumado y no dedicamos el tiempo debido a este precioso libro. La palabra de Dios, que es verdad, que nos santifica. Salmo 119, mira, Salmo 119 del 9 al 11, que son pasajes, fíjate pensando, haciendo memoria, que quizás son 3 versículos de los primeros que me aprendí allí por 17 años, cuando después de andar un ratito en el mundo regreso, yo estos 3 versículos los tengo desde ahí. Leámoslo, mira, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Ahí está la santidad. Para no pecar contra Dios. Es decir, tener lejos el pecado. Como Proverbios 8:13 dice, aborrecer. Bueno, que ya voy al temor de Dios en unos instantes. Allí necesito la palabra. Necesito que esa palabra esté acá, en el corazón, guardada, que esté, como dice Colosenses 3:16, morando en abundancia en cada uno de nosotros. Pero lo que hace posible es la palabra, el que tú y yo podamos estar escudriñándola, podamos estar leyéndola. Qué bueno sería, hermanos, el poder apartar un tiempo diario, no semanal, no a los 2-3 días, diario. Y no me vengas a decir, no tengo tiempo, Solís. Claro que tenemos tiempo. Todo uno puede pasar ocupado, pero yo te lo digo, siendo buenos administradores de nuestro tiempo, podemos ver redes sociales, podemos navegar un poco en la web, podemos trabajar, podemos estar un tiempo en la familia y sobre todo podemos dedicarle tiempo a la palabra. Tiempo para conectar al trono de la gracia. Pero el problema es de que las prioridades han cambiado, nuestro tiempo está todo desorganizado y lo peor de todo es que lo que dejamos por último, o lo que no estamos haciendo, es estar en la palabra de Dios. Por eso en la actualidad lo que estamos viendo es poca santidad, porque no hay palabra de Dios. Necesitamos, querido hermano, estar en la palabra de Dios. Necesitamos, como dice la frase que no sé cuántas veces he escuchado, o este libro te aleja del pecado, o el pecado te aleja de este libro. Y eso es lo que sucede normalmente. Pero también, para poder encontrar santidad en nuestra vida, necesitamos el temor de Dios. Dice 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, escucha bien esta última frase, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Te mencioné hace un par de semanas de que una de las cosas que está ausente dentro o en los hijos de Dios es el poco temor de Dios. En la actualidad los creyentes no estamos teniendo ese temor de Dios, no le tenemos esa reverencia a Dios, pero sobre todo no estamos reconociendo su grandeza. Nos olvidamos que nuestro Dios es un Dios grande y lo hemos limitado y pensamos que es un Dios pequeñito al cual tú y yo le podemos hacer cualquier cosa. Y hemos de recordar que el Dios de la Biblia es el Dios creador de los cielos y la tierra. Es un Dios que es justo. Es un Dios que se llamó Jehová de los ejércitos allá en el Antiguo Testamento. Es un Dios que va a venir y va a juzgar a todos. Pero es un Dios que es fuego consumidor. Y tú dices, todo eso, uno lee Hebreos, mira, y aquí se me acaba de venir, por eso hice la pausa. Hebreos revela y nos insta a temer a Dios. De hecho, vimos la semana pasada que debemos de servir a Dios con temor y reverencia. Motivados por la gratitud vimos, pero temor y reverencia. Por esa razón, una de las quizás definiciones limitadas del temor de Dios es un respeto a Dios. Sí, temor a Dios involucra el respeto, pero también el temor a Dios involucra miedo.
Así, miedo. Y esto yo te lo puedo probar con la Biblia, es tema aparte, es un estudio aparte acá, pero temerle a Dios es sano, tenerle miedo a Dios es sano. De hecho, si usted hace un estudio del temor de Dios, del temer a Dios, en toda la Biblia va a encontrar que lo primero que Dios hizo con el pueblo de Israel fue infundir ese temor en cada uno de ellos. Se presentó ese monte humeando, ese monte con el sonido de bocinas. El pueblo estaba espantado, dijo, y le dijeron a Moisés: acércate tú, nosotros no. ¿Por qué? Porque entendieron ese Dios poderoso. Dios se presentó y quiso infundir su temor. Dios ha venido a través de la historia buscando hombres y mujeres que le teman a Él. Tristemente, son pocos. Y es ahí el resultado. Como no hay hombres y mujeres que le están temiendo a Dios, no hay santidad. Porque la manera de perfeccionar la santidad es a través del temor a Dios. Necesitamos, querido hermano, decidir temer a Dios. Tenerle miedo. Así. Y es sano. El miedo es algo... Piensa en los beneficios del miedo, y aquí quizás me extendería, yo solo te lo dejo. Piensa en cuántos beneficios. Por tener miedo uno se libra de tantos peligros, pero si no tuviéramos miedo sería un gran problema. Y aquí pienso en mi hijo, y quizás solo te cuento rápidamente, en esto del 15 salimos como familia, anduvimos, Luisito, ¿verdad? Luisito es alguien que, te lo digo... no se parece mucho a mí, porque Luisito es un aventado para todo. Fuimos a un lugar allá por Morazán, fuimos a un río, mira, el agua estaba helada. Y Luisito, tú lo vieras ahí metido, y él tenía miedo. Había una parte en la Poza Honda. No te acerques ahí, le decía yo. No te acerques. Y él, mira, ya sabes, como todo niño queriéndose acercar, él quería ir, él no tenía miedo. Luego nos trasladamos a otro lugar y había unos columpios allí, un deslizadero. No te subas, le dijimos. Te vas, ahí está caliente. Y él iba para arriba, estaba caliente allí y todo esto. Y ya no pudo deslizarse. Pero lo que te quiero yo que no tiene miedo. Pero por eso que a veces no le da temor las cosas, te digo, Luisito se ha metido en unos problemas. Bueno, te digo, el deslizadero, tuve que subirme yo a bajarlo, porque por eso. Pero un niño que tiene temor dice: no, hay peligro. Espero no confundirte acá, pero tenerle miedo a Dios es sano. ¿Por qué? Porque no jugamos con Él, no nos atrevemos a Él. Porque recuerda, Dios dice en Gálatas, que no nos engañemos, Él no puede ser burlado, Dios no puede ser burlado. A Dios no le podemos engañar. Dios es Dios y Dios es justo. Somos sus hijos, pero como aprendimos hace un par de semanas, Él nos castiga. Pero el temor de Dios nos hace apartarnos del pecado. Obviamente esto resulta en una santidad. La meta de Dios es santificarnos completamente. Eso es lo que Dios busca. Dios busca santificarnos. Y termino con esto. Mira, 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Eso es lo que el Señor busca y espera. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te mencioné unos minutos atrás. Nuestro espíritu ya fue santificado. En el momento que nos convertimos a Cristo Jesús, nuestro espíritu se unió al Espíritu de Dios y ha sido santificado. Pero en la actualidad, ¿sabes qué se está santificando? El alma. Por eso tú ves el orden espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu ya fue en el momento de la conversión, pero nuestra alma en el tiempo presente se está santificando. Y en el futuro nuestro cuerpo va a ser santificado, liberado de la presencia del pecado, porque la promesa maravillosa, preciosa que tenemos de parte de nuestro Dios es el que Él va a venir con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados y nos vamos a unir. Y es allí donde se va a efectuar esa santificación completa y nuestro cuerpo va a ser transformado y liberado de una vez y por siempre, para siempre, del pecado. Él quiere y busca una santificación completa. Dios espera, querido hermano, querido amigo, de todos sus hijos, de los creyentes, de aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, fidelidad y santidad. Él espera eso.
Dios espera. Por eso yo te dejo un desafío en esta tarde. Y el desafío es a vivir cada día siendo fiel al Señor. Cada día siendo fiel al Señor. Y buscar la santificación de nuestra alma con la ayuda de la palabra de Dios y el temor. Con la ayuda de la palabra y el temor a Dios. Son dos maneras, dos formas o dos recursos que Dios nos ha dejado. La palabra y el temor a Él, para que tú y yo podamos ir perfeccionando la santidad en cada uno de nosotros. Pero ¿qué de ti, querido amigo? Tú que nos estás viendo y tú dices, José Luis, yo realmente he escuchado por mucho tiempo, pero siendo honesto, honesta, yo no tengo una relación personal con Cristo Jesús. Yo no estoy seguro en Cristo Jesús. Pues Dios quiere hacer muchas cosas, quiere hacer una obra maravillosa en ti, quiere bendecir tu vida y Él luego va a esperar esto de ti, lo que acabamos de ver, pero tú tienes que dar un paso antes y ese paso es creer en Cristo Jesús, creer en aquel que murió en la cruz del Calvario, fue sepultado pero al tercer día resucitó, aquel que no le importó despojarse de quién era, con tal de darte una oportunidad a ti de salvación, porque déjame decirte, tú eres un pecador, tú eres una pecadora que necesita de Cristo Jesús, que necesitas el perdón de tus pecados, pero tienes que dar un paso en esta tarde, y es reconocer tu pecado y poner tu fe, creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador personal. Tú dices, José Luis, yo quisiera eso. Repite después de mí estas palabras y dile algo así al Señor. Señor, en esta tarde, yo reconozco mi pecado, sé que soy un pecador, pero también sé que Jesús murió por mis pecados en la cruz del Calvario, y yo creo en eso. Fue sepultado y al tercer día resucitó, y yo creo en la resurrección de Cristo. Por eso en esta tarde le recibo como mi Señor y Salvador personal. Todo esto te lo pido en tu nombre, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta pequeña oración, nos gustaría saberlo. Nos puedes dejar un mensaje ahí en el chat, o nos puedes escribir un mensaje privado, o quizás tú conoces a alguno de los hermanos que vienen a nuestra iglesia, te puedes acercar a él y decirle, ¿por qué quisiéramos saberlo? Para orar por ti, pero también si tú nos permites explicarte más exactamente en qué consiste o los beneficios, bendiciones que has obtenido en este momento al haber creído en Cristo Jesús. Terminamos orando. Padre, alabamos tu nombre en este momento, te decimos que a ti sea la gloria, la honra, Señor. Padre, hemos aprendido hasta el momento 4 cosas que tú esperas de cada uno de nosotros: amor, servicio, fidelidad y santidad. Yo te oro en el nombre de Jesús para que cada miembro de la IBC, Señor, pueda tener esa carga, ese deseo, Padre Celestial, de poder buscar cada una de estas 4 cosas. Y también, Padre, aprovecho para orarte, pedirte por aquellos que quizás están desanimados, Padre Celestial, por aquellos que están luchando, mi Dios, para que tú les fortalezcas, les animes, para que les hagas ver su condición, Señor. Y mi Dios, si en algo nosotros podemos ayudar, que tú te encargues, mi Dios, de Padre, de conectarnos, Señor, para que como un cuerpo que somos en Cristo, podamos, Señor, los unos a los otros sostenernos y seguir adelante, como una familia que somos, Señor. Obra grandemente en esto, Padre, te lo pedimos todo esto, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, ha sido una bendición, como siempre, cada tarde del domingo haber llegado hasta tu casa. Esperamos que este próximo miércoles te puedas estar conectando. Y recuerda, este próximo jueves, vamos a tener un culto de oración. Siempre lo vamos a estar transmitiendo por esta misma página. Así que esperamos que tú hagas cita. 6:30 vamos a estar orando, intercediendo mucho porque orar, como ha sido estos meses atrás. Así que te animamos a que te conectes. Bendiciones.